Bueno, yo soy Nano Balbo. En la época de la CREAR fui coordinador provincial en la provincia de Neuquén. La provincia tenía dos coordinadores, un coordinador provincial y un coordinador pedagógico, que era encargado de la formación y capacitación de los alfabetizadores. Posteriormente dejé este cargo para integrar un centro regional que tenía la Universidad del Comahue. Todo el país se había dividido en 7 regiones y en cada región había una universidad que se encargaba de todos los aspectos pedagógicos y didácticos que pudiera necesitar la CREAR. Entonces fui responsable del equipo de materiales para la campaña en todas las provincias patagónicas, de Río Negro al sur. Contanos un poco más de qué es la CREAR. La CREAR era durante el gobierno de Cámpora se pone especial énfasis en los déficits educativos de nuestro pueblo y surge un proyecto que depende directamente del Ministerio de Educación, pero que se instrumenta a partir de la Dirección Nacional de Educación de Adultos, que se llama CREAR. Era Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la Reconstrucción. Lamentablemente ha perdurado que la CREAR era una campaña de alfabetización nada más, y era un proceso bastante más complejo. En realidad integraban 4 proyectos. En principio era la campaña de alfabetización que se hizo, en el cual, utilizando toda la metodología y la concepción filosófico-pedagógica de Freire. Después venía una segunda etapa que era la operación rescate, que era ir a buscar a aquel compañero analfabeto por desuso con cierto nivel de escolaridad para que pudiera retomar el tránsito en el sistema educativo y finalizar la escuela primaria completa. Había un tercer proyecto que eran la elaboración de materiales a partir de las historias y las vivencias de la gente, transformar la historia y la vivencia de nuestro pueblo en recursos didácticos para procesos educativos, por lo cual se elaboraban las lecturas, las láminas, todos los materiales que llegan a ser útiles, para finalizar en un cuarto proyecto que eran los centros de cultura popular. Es decir, CREAR transformaba al proceso educativo con adultos en el ámbito de un centro de cultura popular con una cierta autonomía del sistema educativo y sobre todo con una gran participación de la comunidad, que era quien definía. No nos olvidemos que la CREAR no funcionaba casi en escuelas, funcionaba en aquellos lugares donde los adultos establecían sus relaciones, establecían sus vidas. Entonces, generalmente eran sindicatos, iglesias, todo lugar que en una población, en un centro poblacional, fuera un ámbito donde los sujetos se constituyen como tales. ¿Te podrías sacar los anteojos? Porque hacen un reflejo. ¿Te molesta? No, no los veo a ustedes, es lo único. ¿Te acordás la anécdota de Freire? Cuando ustedes le piden a Freire le piden a Tayana que venga Freire, ¿podés relatar Freire. eso? Que nos decís que después los llaman a Buenos Aires. Que vino a Buenos Aires. Esa anécdota de Freire. Eso. Sí. Nosotros, por supuesto que en esos momentos Freire era una lectura casi obligada nuestra. Era aquella persona que escribía y proponía cosas que nosotros hubiésemos querido decir y no podíamos. Entonces, Freire era para nosotros un referente obligado, no solamente en cuestiones metodológicas, sino en cuanto a concepción de la educación. Es así que cuando empezamos a trabajar con todo el entusiasmo de la época, con todas las ganas de cambiar al mundo que teníamos, empezamos a ver que había que ser más capaces de lo que nosotros éramos, que necesitábamos mayor formación. No podíamos improvisar. ¿Sabes que hay un zumbido? Sí, un zumbido. ¿Esto? Ahí está. ¿Paró? Sí. Así fue que le empezamos a presionar al ministro, que era entonces Jorge Tayana, porque queríamos capacitación. Él arma un plan de capacitación, pero a nosotros no nos satisface. A nosotros queremos que venga Freire a capacitarnos. Éramos bastante soberbios. Bueno, Freire estaba en esos momentos estaba en Chile con algunos conflictos, porque no se olviden que donde pasaba Freire dejaba bastante ruido
un poco habíamos perdido la ilusión, pero no por esto dejábamos de presionar para que queríamos capacitarnos con Freire. Un día nos citan al Ministerio de Educación, urgente, no nos dicen para qué, vamos todos al Ministerio de Educación. Pensamos que era porque se había aprobado el presupuesto, pensamos que era porque sabíamos, olfateamos que había alguna noticia importante. Nos encontramos ahí todos, sí, ¿qué pasa? No sé, nos llamaron. Entonces, de buenas a primeras entran todas las autoridades al salón, donde estábamos nosotros, y Tayana habla y dice, bueno, ustedes habían pedido capacitación, seguimos pidiendo. Pero ustedes pidieron que viniera el profesor Paulo Freire. Sí, pues exigimos que sea Paulo Freire. Bueno. Se hace un costado y dice, el profesor Paulo Freire. Venía con todos ellos, nosotros no lo habíamos identificado, o muchos de nosotros no lo habían, yo no lo había identificado por lo menos. Fue tanto el impacto encontrarnos de frente a Freire y la posibilidad de discutir con él, que no sabíamos qué decirle. No tenemos nada para... Freire, no, como buen pedagogo, no empezó con el discurso tradicional, sino que dijo muy pocas palabras y dice, bueno, ¿qué los preocupa? ¿En qué piensan ustedes que yo los puedo ayudar? No sabíamos qué decirle. Costó un momento bastante prolongado hasta poder empezar a discutir con Freire, porque tal vez, pienso hoy yo, nosotros habíamos hecho casi un mito de Freire, no porque Freire lo pretendiera, y con el mito no se dialoga, no se discute, pero al segundo día ya Freire había roto esta concepción nuestra y ya discutíamos de igual a igual, y ya pudimos aprovecharlo más, ¿no? ¿Cómo fue esa? ¿Fueron varios días, una jornada? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cómo fue el curso? ¿Que dio un curso, una jornada? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que hizo? No, fueron varios días. Fueron varios días de trabajo intensivo con él. Él venía con bastante información acerca de lo que nosotros habíamos hecho, porque él había estudiado el proyecto, había estudiado las propuestas. Y como de costumbre, bibliografía que tomamos, que nos dejó, materiales, charlas, discusiones, y nosotros surgidos por venir a nuestras provincias a socializar la experiencia, a compartir lo que habíamos. Tal vez después, yo me acuerdo que tenía la sensación de que no lo habíamos aprovechado suficiente, ¿no? O que fue poco siempre. Lo bueno siempre tiene gusto a poco. Pero bueno, seguimos haciendo una nueva lectura de él, de su bibliografía, ya no desde lo mítico que teníamos hoy, ¿no? Ya no era un mito, alguien a quien seguir, alguien perfecto, no, alguien que dejaba espacio para discutir, como dejan sus libros hoy, todavía hoy. Yo no me acuerdo qué le dije, pero la idea que yo tengo es esta. La escuela fue hecha para homogeneizar y para disciplinar a la sociedad. Ese fue el objetivo que tuvo la escuela hasta el día de hoy. Son lugares cerrados, son lugares de disciplinamiento, pero nuestro pueblo, como todos los pueblos, han tomado la escuela como un espacio de demanda en busca de ese bienestar general. Entonces, en los procesos democráticos, en los procesos de movilización popular, los sectores populares golpean las puertas de la escuela pidiendo una mayor participación, no solamente un mayor acceso a la educación, sino que también avanzan sobre poder definir la escuela que necesitamos y la escuela que quiere. Ese momento se veía en la etapa del 73, una gran movilización, un sentimiento, sobre todo los sectores de la juventud, que estábamos transformando la sociedad, una gran esperanza de que esto era posible, que hizo que pudiéramos juntarnos con los sectores populares que venían en busca de esta demanda y marchar juntos. Me parece que uno de los aprendizajes más significativos que nosotros hicimos en esta experiencia fue ese, ver primero que no hay posibilidades de alguna transformación si no se mantiene viva la esperanza de que la transformación es posible. Yo no descarto que haya momentos de desesperación. Lo que no se puede aceptar es la desesperanza que el sistema trata de poner para paralizarnos. Si no tenemos esperanza de que esto es posible, nos vamos a paralizar. La desesperación existe. Hay momentos en que uno tiene ganas de mandar todo a pasear y dedicarse a hacer otra cosa. Pero lo importante es esa sensación,
esperanza que, como dice Freire, ya que hablamos del recién, no es espera pasiva, de ninguna manera. Es esperar que mi accionar, yo me sume al accionar de otros para que el cambio sea posible. Lo otro importante que lo va a sintetizar en una historieta, nosotros lo leíamos mucho, en El Eternauta, Oesterheld dice que no existen los héroes individuales. El héroe siempre es colectivo. El héroe individual es un inconsciente que arriesga todo por todo. Sobre todo esto a nosotros nos impacta, ¿por qué? Porque la escuela cuenta una historia de héroes. Y la historia hicieron los pueblos. Los héroes están ahí porque los puso un determinado proceso popular. Belgrano no estuvo ahí porque se le antojó, tuvo la idea genial y dijo, yo me pongo y hago esto. No, hubo un proceso que lo puso ahí. Y eso creo que es hoy lo que está encarnando nuestro pueblo también cuando dice que se vayan todos, cuando empieza a agotarse la política construida alrededor de referentes fuertes para trabajar un sistema de horizontalidad. Volver a aquel concepto de que el único héroe es el héroe colectivo y que el otro es un irresponsable. No es un valiente, es un inconsciente. O sea que dentro de las cosas que uno con el tiempo saca como aprendizaje, también está una historieta que nosotros leímos mucho después, que fue El Eternauta de Oesterheld. No casualmente Oesterheld hoy se encuentra entre los desaparecidos, ¿no? Que dice en una parte que el héroe individual no existe, el único héroe posible es el héroe colectivo. El héroe individual es un inconsciente, porque pone mucho en riesgo, pone mucho en cuestión y no es un proceso de construcción colectivo. Esto a nosotros nos impactaba mucho, sobre todo porque la escuela nos tiene habituado a contar los hechos históricos a partir de un relato de los héroes y no son los pueblos los que hacen la historia. Ahora, la escuela sintetiza y pone los héroes silenciando los procesos que vivió el pueblo. Nadie está en un lugar de conducción o de coordinación por voluntad propia sola. Esto no es cierto. Hay determinados procesos políticos, sociales, en los cuales uno se implica que lo colocan a uno como dirigente, como conductor, como referente. Pero no es por solo la decisión de ese individuo. Y esto hoy todavía la escuela sigue enseñando una historia alrededor de los héroes. Por eso hoy entró en crisis la construcción política alrededor de referentes fuertes. Y la gente empieza a exigir horizontalidad. Yo creo que otra vez saludable, es un signo de salud de nuestro pueblo que sale a exigir, no queremos grandes dirigentes, queremos participar, queremos otro proceso, otra manera de relacionarse de la política. De ninguna manera se declara la muerte de la política, no, esto quiere el liberalismo. La política, en tanto, las complejas relaciones que se establecen en búsqueda del bien común, siguen más vigentes que nunca. ¿Por qué Neuquén no acató la Ley Federal de Educación? ¿Por qué? ¿Cuáles son las...? Una de las cosas que nos decía la gente cuando veía esta película era, bueno, Neuquén no es una provincia cualquiera en materia de educación. Sí, la Ley Federal de Educación inmediatamente surgida contó con la resistencia del sindicato docente en principio, que se planteó que la Ley Federal de Educación venía a cambiar todas y cada una de las relaciones que se dan dentro de la escuela y que nosotros no estamos diciendo que la escuela tal cual está hoy tenga que mantenerse así. La escuela tal cual está tiene deficiencias, tiene déficit, pero la ley las viene a agravar, no a solucionar. Y se empieza toda una lucha bastante prolongada en la cual se van a sumar los papás, se van a sumar los estudiantes, que llevó al gobierno a desistir de aplicar la Ley Federal de Educación. Pero no desistió de continuar adelante con la construcción del modelo de escuela del neoliberalismo. Fue muy importante quitarles esta herramienta, porque si no, la ley federal, además de ser autoritaria, parece ser democrática. Pero la ley federal solo intentaba reglamentar un modelo de escuela que atada a las leyes del mercado. En nuestra provincia el gobernador decide no aplicar la ley federal, pero sí se sigue insistiendo en montar este tipo de escuela por otros caminos. No terminó la pelea con la derogación de la ley. La pelea sigue para
no dejar implementar este modelo de escuela elitista atado al mercado, donde cambia tres relaciones. Para nosotros el alumno es el ciudadano, para la ley federal el alumno es el consumidor. Para nosotros el conocimiento es un bien social, y que como tal hay que distribuirlo con justicia. Para la ley federal el conocimiento es una mercancía. Para nosotros el docente era un trabajador, porque vive su trabajo y no es de un trabajo ajeno, pero además es un profesional, porque tiene un campo de conocimientos que no tienen otros profesionales. Para la ley federal el docente es un agente, un gerente, que es gerencia. La escuela para nosotros sigue siendo un espacio importantísimo de negociación cultural. En la escuela el chico aprende a nombrar las cosas, aprende a darle sentido a la vida y negocia culturalmente. Para la ley federal la escuela era una empresa y encima deficiente. Entonces va cambiando todos los elementos, la concepción sobre los elementos que constituyen la educación, para atarla a las leyes del mercado. Ahora yo quiero aclarar esto. En la provincia no hay ley federal. Esto no significa que no se siga avanzando el modelo que la ley federal intentó reglamentar. Sí, la experiencia Villa Obrera fue una experiencia que antecedió a la CREAR. Yo creo que la experiencia Villa Obrera es un ejemplo de lo que hoy planteamos de los estados de movilización de nuestro pueblo, que generaba sus propios procesos educativos y que hoy ha retomado. Hoy encontramos que el Mocase tiene su propia escuela, que los piqueteros tienen sus propias escuelas. Cuando el sistema nos da respuesta, ellos arman su proceso educativo. La experiencia de Villa Obrera, nosotros conocíamos que había un grupo de compañeros que con los dirigentes del barrio estaban haciendo un proceso educativo integral del adulto. Cartas a una profesora fue un libro casi de lectura obligatoria de mi generación, como todos sus, es decir, los gustavitos y con los nombres y las ironías que ellos usan, nosotros los usábamos también, los copiábamos. Pero básicamente fue un libro que abrió cabezas en lo pedagógico. Hay una frase que yo recuerdo que a nosotros nos golpeó fuerte cuando definen pedagogía. Dicen que se han escrito muchos libros sobre la pedagogía. Pero la pedagogía debiera decir que todos los alumnos somos distintos, porque distinto es nuestro tiempo y nuestra geografía. Todo lo demás, agregan, bien podía ser arrojado a la basura. A nosotros nos dio una herramienta, una categoría de análisis que era la pedagogía, para salir de todo el lenguaje intrincado con el cual habíamos aprendido lo que era pedagogía. Lo otro que nos impacta del libro es cuando ellos consideran que el mejor alumno es el que tiene más dificultades. Ese es el mejor alumno, ese es al que todos se dedican. Recuperar la educación con una profunda ética solidaria. La educación no pocas veces silencia, olvida que es una actitud ética, ética y estética, ¿no? Pero bueno, lo que es bello, dice Freire, no puede ser malo. Entonces ética y estética van de la mano. Un libro que todavía hoy circula como fotocopia, ya que se encuentra agotado, y que todavía hoy sorprende a los docentes que no tenían ni idea de que este cura ahí en las afueras de Florencia, porque en realidad la experiencia, aunque se cita Barbiana, pero empezó en otro lugar, tiene la vigencia que tiene. Yo personalmente, estando en Girona, Italia, un día venía por esquivando la autoestrada para no pagar peaje. Teníamos que agarrar combustible, entramos a un pueblo, decía Barbiana, 2 kilómetros. Barbiana. Entro. No había nadie porque había una fiesta popular en el pueblo. Y hablo con la estación de servicio y digo, Barbiana, acá había una escuela. Mi hijito me dice, sí. ¿Y qué sabe usted de esa escuela? Le digo, bueno, yo leí un libro, cartas de una profesora. Después yo espera. Él era un alumno de Barbiana, que me empieza a contar su historia, me empieza a contar cuál fue su experiencia, porque no nos olvidemos que Barbiana se había hecho con todos aquellos alumnos que la escuela expulsaba, o que, peor,
ni siquiera expulsada porque no les permitía acceder a una realidad que hoy vivimos mucho en nuestro país. Y si bien es cierto, uno al principio piensa que don Melani era un poco autoritario, ¿no? Porque los ponía 8 horas por día. La experiencia de esos chicos como una investigación sociológica de lo que era Italia de posguerra, a nosotros nos impactó muchísimo. Todavía, pero lo interesante es la vigencia, digo, todavía hoy circulan en fotocopias, en fragmentos. A veces algún docente entrega una hoja fotocopiada y esa hoja anda dando vueltas por ahí, sin a veces entender bien de dónde viene, ¿no? Lamentablemente la fotocopia genera eso.